Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, bendiciones de lo alto. En esta mañana quiero hablarte un poco acerca de las cosas que tenemos que practicar a diario para tener una vida de acuerdo al reino de los cielos. He estado enseñando últimamente sobre las llaves del reino, qué cosas podemos usar o qué manera o qué estrategias espirituales debemos de seguir para llevar una vida exitosa de reino. Mire, aquí en el libro de Mateo capítulo 6 nos habla de cosas muy importantes y la primera es acerca de lo que habla es acerca de la ofrenda. Posteriormente nos habla acerca de la oración, nos habla del ayuno y entonces nos está hablando de tres cosas que son muy poderosas, que son llaves del reino realmente. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice la palabra del Señor, y nos habla de cómo tenemos que hacer para abrir esa puerta en cuanto a la economía en nuestra vida. Dice que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia, que cuando hagamos algo, demos algo. Dice la palabra del Señor que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y es muy importante entender que cuando nosotros bendecimos a alguien o bendecimos nuestra iglesia, el que ve mi ofrenda tiene que ser el Señor. No dice como hacen los publicanos, como hacen los fariseos, ¿verdad? Que hacían todo públicamente. Cuando nosotros aprendemos a dar de esa manera, entonces estamos viendo y vamos a comprobar cómo el Señor, lo que tú haces en secreto, te lo recompensará en público. Pero el Señor dice, guárdate de hacer tu justicia. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, nos habla de otra cosa muy importante y es acerca de la oración. Pero en la oración el Señor nos habla y nos dice y nos revela que nuestra oración no tiene que ser, dice, como lo hacen aquellos, una repetición. Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. La Biblia nos enseña claramente, Jesús dejó un ejemplo cuando les enseñó a sus discípulos acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Les habló cómo hacer. No es que esa es en sí una oración, sino cómo va estructurada una oración. Tenemos que acercarnos al Señor con toda reverencia. Tenemos que acercarnos a Dios con el orden que Dios establece en su palabra. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son respondidas de inmediato? O como Dios quisiera que fueran respondidas. O como tú deseas que sean respondidas. Porque simplemente no estás siguiendo el orden que Dios estableció. Mucha gente desiste de orar. Y le quita la gran importancia que tiene la oración. Porque no es respondida su oración. Pero el Señor nos dejó una guía cómo hacerlo. Cómo podemos llegar al corazón del Padre. Entonces, si nosotros seguimos esa guía, vamos a comprobar que las oraciones son contestadas por nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 3. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. El Señor siempre hace hincapié en este capítulo que lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Nos llama el Señor y nos exhorta y nos dice que no seamos como los hipócritas, que aman, dice, el orar en público para que la gente lo vea. Mire, es muy diferente la oración que nosotros podemos tener en nuestra casa, en nuestra intimidad, a la oración que podamos hacer cuando estamos en una campaña o un culto en la calle, ¿verdad? Les hago ese énfasis y esa diferencia porque entonces alguno podría decir, entonces no voy a orar cuando estemos en campaña, cuando estemos haciendo un culto en la calle. Claro que sí, mi hermano, pero el Señor se refiere a las oraciones repetitivas que muchas veces hacemos. Miren, Ana, la mamá de Samuel, oró una sola vez, pero oró con convicción, oró con amor.
Oró creyendo a ese Dios al cual estaba orando. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones se convierten repetitivas? Porque hemos caído en ese error. Yo he caído en ese error. Y se ha convertido de esa manera en una oración repetitiva porque lógicamente no hemos recibido lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Pero debemos de examinar qué tipo de oración hacemos. A veces nuestra oración es una exigencia, no una petición. Y quiero decirte algo. Cuando tú haces oración al Señor y solicitas algún favor o alguna ayuda del Señor, acércate pues, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces debemos de acercarnos a Dios primeramente confiadamente de que estamos orándole al Padre, a nuestro Señor. Y que Dios está ahí escuchando nuestra oración. Y después tenemos que aprender a esperar en lo que Dios va a hacer y lo que Dios hará. Si tú oraste con esa convicción, si tú oraste con esa certeza, esa seguridad, entonces espera. Dice la palabra en cuanto a la oración de Ana, que Ana estaba orando en voz baja y que el sacerdote Elí, el profeta Elí, pensaba que ella estaba ebria. Y le dijo, mujer, digiere tu vino. No, esa fue una oración con tanta devoción, con tanta fe, con tanto amor, que el profeta le tuvo que decir a ella, palabra sencilla, vete mujer porque tu oración ha sido escuchada. Ella se levantó, se fue y tomó una actitud. ¿Cuál fue la actitud de ella? Si leemos en 1 Samuel capítulo 1, vamos a notar que ella después llevó su vida cotidiana. Porque ella tenía la convicción de que Dios en el momento preciso iba a contestar. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Esa convicción. A veces creemos o decimos que orar es tener paciencia. No, orar, cuando ya oré por algo, es esperar sabiendo de que mi oración va a ser respondida por nuestro Dios. Y es tener una actitud positiva y una actitud, como dice el Salmo 103, como que ya Dios lo ha hecho por mí, porque ya Dios ha hecho el milagro que yo estaba solicitando. Entonces, el Señor nos da una hermosa enseñanza acerca de estas cosas. Y el Señor nos habla también acerca del ayuno. La iglesia hoy en día está haciendo a un lado el ayuno. Y el ayuno es poderoso. Imagínense que hay un pasaje donde Jesús dijo que este género solo era quebrantado con ayuno y oración. Cuando el Señor hablaba de ese género, hablaba del género de la incredulidad. Es el ayuno el que rompe la incredulidad, tanto en tu vida como en la vida de los demás, tanto en la vida de aquellos por los que tú estás orando. Entonces el ayuno es fundamental en la vida del cristiano, porque decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que el Señor se refleje en mí. Y una manera de menguar y una forma de menguar es cuando yo estoy ayunando. Tu carne está sufriendo, pero tu espíritu se está vivificando en el poder de Dios. Entonces, el Señor nos habla de estas tres poderosas herramientas. Él nos habla acerca de ellas. Nos habla del ayuno, nos habla de la oración, nos habla de la ofrenda, que es la que abre las puertas para que nuestra economía sea una economía fructífera. Entonces, pero debemos de tener algo muy importante, y es algo que el Señor siempre relaciona. Cuando les hablé de la ofrenda decía, sean justos, decía el Señor a la hora de ofrendar. Cuando hablé de la oración, el Señor hablaba y nos decía en su palabra textualmente que no estemos ocupando oraciones repetitivas, que a lo mejor sabemos que no se van a cumplir, porque hay que llenar un espacio. Es como cuando vamos a orar a la iglesia, al culto de oración. A lo mejor estamos haciendo oraciones repetitivas y sentimos que esa oración es vacía. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido, no tiene una orientación, no tiene una convicción. Y debemos de entender que nuestra oración debe ser una oración con convicción, con autoridad, creyendo que el Dios poderoso de los cielos está respondiendo a nuestras peticiones. Ana nos dio una gran respuesta. Ana oró con su voz baja. O sea, el tener convicción no es gritar tampoco, porque a veces entre más gritamos creemos que nuestra oración va a ser escuchada. No, lo que va a ser eco en el mundo espiritual es tu convicción, es tu fe que va a ser escuchada tu oración y va a ser respondida por el poder de Dios. No son tantos los gritos.
Entonces, toquemos el corazón del Padre con una oración genuina, con una oración sincera, con una convicción a la hora de orar, de que estamos delante del Padre. Ana creyó que estaba delante del Padre orando y clamando, y su oración fue respondida. Aprende a esperar en silencio en Dios, pero confiado, y una confianza poderosa de que Dios va a responder a tu oración y a tu petición. Quiero cerrar con este énfasis. Siempre nuestra oración debe tener un propósito. Siempre nuestro ayuno debe tener un propósito. Porque a eso nos llama el Señor. Entonces nos habla y nos relaciona, dice el Señor, con los tesoros en los cielos también. En el versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Muchas veces vemos que nuestra economía está fraccionada. De repente vemos que se nos va como el agua en las manos. Así se nos va muchas veces el dinero, la economía. ¿Por qué? Porque no aseguramos nuestra economía en el Señor. No damos, no bendecimos, no apoyamos, hermanos. Y esto es bien controversial, porque puedo imaginar cuando tú mires este video y tú podrás decir lo que dicen muchos. Yo tengo que hacer esto para que Dios me dé esto. No, los milagros de Dios no se compran con dinero. El dar es simplemente una actitud de agradecimiento al Señor. Es entender que lo que Dios me ha dado es para que yo también lo comparta con otro. ¿Y con quiénes lo voy a compartir? Primero, con los que Dios te haga sentir. Después, con aquellos que sufren necesidades. Si tienes un hermano en la iglesia o un familiar que está pasando necesidades, tu mano tiene que extenderse para bendecir. Es increíble. Una vez le decía a una persona: mira, recojamos una ofrenda para una persona X, ¿verdad? Y me dijo: hasta que Dios me lo haga sentir. Estas cosas no es que Dios te las haga sentir. Si tú estás en el Espíritu, si tú estás siendo gobernado por el Espíritu Santo, tú no necesitas que el Señor te diga: extiende tu mano para bendecir. Tu mismo espíritu va a sentir la necesidad de bendecir, porque a eso nos ha llamado el Señor. Todas las bendiciones que tú tienes, todas las bendiciones que yo pueda tener, es para compartirlas, es para apoyar, es para dar, es para hacer muchas cosas. Entonces Jesús nos deja una gran enseñanza en cuanto a eso. El ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso, y fue un ministerio que tuvo dos entradas poderosas en la economía. Entonces, y se cree, algunos eruditos de la palabra creen y dicen y afirman que Judas, cuando vio las 30 monedas por las cuales vendió a Jesús, Judas entró en una reflexión y dijo: pero si yo soy el que administro las ofrendas del ministerio de Jesús. Y seguramente vio que la economía del ministerio estaba mucho mejor que aquellas 30 monedas. Por eso él fue y lanzó las monedas. Pero tú y yo estamos conscientes que a él, en el momento, el anzuelo fue la avaricia. Porque el avaro, entre más tiene, más quiere. Entonces, a él lo que le despertó la traición fue la avaricia. Y la avaricia lo llevó a la traición, hermanos. ¿Ya? Y después de la traición, cuando fue consumada, vio que el que era la fuente del que le proveía el dinero, que era Jesús, ya no iba a estar. Entonces él fue y tiró las 30 monedas y reconoció y reflexionó que había hecho mal. Pero después Judas se ahorcó. Entonces sabemos que la persona que se suicida no tiene parte en el reino de Dios. Entonces, triste la historia de Judas, muy triste. Pero la avaricia fue la primera. Cuando él ofreció las 30 monedas, él vio atractivo aquel negocio. Ten mucho cuidado con la avaricia, porque lo que Dios te ha dado es para que sea multiplicado. Pero ¿sabes cómo se multiplica en Dios? Cuando tú das, cuando tú siembras, cuando tú haces la voluntad del Señor. Así que, mi hermano, querido hermano, amigo, que la gracia de Dios esté contigo. Reflexiona sobre esto que te estoy hablando. 3.
herramientas poderosas del reino. El ofrendar, que es una puerta poderosa para tu economía. La oración, que es la que lleva el mensaje delante del Padre. Es el impulso para que llegue tu ofrenda delante de Dios y llegue tu oración. Y por último, el Señor nos habla acerca del ayuno. El ayuno rompe con la incredulidad. Cuando un familiar o un amigo está viviendo tiempos de incredulidad, quizás por las pruebas, las dificultades, ayuna, empieza a ayunar y cree en el Señor. Que la gracia de Dios sea contigo y vamos a orar. Señor, oro por esta palabra y este mensaje. Señor, que aquellas personas, Padre, que van a ser alcanzadas a través de Él, sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, enséñanos a llevar una vida piadosa. Enséñanos a llevar una vida en santidad, Padre de la gloria. En el nombre precioso de Jesús yo te lo pido. Obra, Señor, en la vida de tu pueblo, porque tu presencia es grande, es poderosa, Señor. Bendícenos a todos en este hermoso día, Señor. Que la bendición de Dios sea sobre aquel querido lector, aquel amigo, aquel hermano, sobre mi vida, sobre el ministerio cristiano Jehová Nisi, Señor, sobre nuestros pastores, Edward y Larry, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sea tu presencia con nosotros. Te damos gracias, Padre amado. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga a todos.